Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Minds. En esta oportunidad hablamos con Juan Carlos Lucas, un coach que diseña y desarrolla programas de liderazgo, innovación, maestría personal y coaching. En esta conversación con Santiago Bustelo comparten algunos puntos de vista sobre el pensamiento de los clientes y diseñadores en los procesos de innovación y cómo articularlos para entender las necesidades de los usuarios finales. Los escuchamos. ¿Cuáles cosas vos de tu lado encontrás que te identifican con un diseñador, por ejemplo? Cuando te hacen la pregunta, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? Se abre un espacio interesante que justamente es un espacio de diseño para mí. El diseño para mí es una palabra clave. Por ahí la palabra diseño se puede interpretar de muchas maneras. Y hay identidades que se van creando, que se van diseñando. Algunas se van volviendo obsoletas, otras se deslucen. Ahora, hay identidades que ya están, ¿no? Por ejemplo, la identidad de coach. Y yo pienso la identidad de coach es una identidad que está deslucida más de la cuenta, porque es una disciplina bien interesante, pero a veces se desluce porque se la pone como en un estatus superior al que debe tener, o porque se la asocia injustamente con otras cosas, ¿no? O sea, el coaching no es un fin en sí mismo, el coaching es simplemente una disciplina de facilitación de los procesos de aprendizaje, individuales, colectivos. No tiene tanto que ver con la psicoterapia, ni con la guía espiritual, ni con nada de eso, sino más bien con lograr los objetivos que tenemos, poder aprender habilidades para alcanzarlos, etc. Y con fines, podríamos decir, de rediseño, justamente, ¿no? Entendiendo el diseño como... Incluso, mira, podría meterse más filosófico el asunto y hablar de un rediseño del ser. Muchas veces nos pasa como diseñadores que del otro lado el cliente dice, o sea, propone ideas sobre el proceso o sobre cómo le parece que se deberían hacer las cosas. Y surge la pregunta, bueno, esto es porque vos trabajaste antes con ese proceso y te dio un resultado. No, a mí me parece. Es que difícil, ¿no? O sea, porque no solamente del otro lado está el supuesto o presupuesto de qué significa el título, ¿no? De esa caja en la cual adentro de eso está tu identidad, sino que además también supone que hay adentro y supone con detalle. ¿Sabés que eso, claro, vos decís, no responde a una experiencia concreta de la persona, pero sí se corresponde siempre con su historia, ¿no? El me parece surge de algún lugar que es conversaciones que tuve, prejuicios, que a lo mejor ni siquiera me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, no es una experiencia concreta. El tipo no puede dar una opinión y tener un fundamento. Pero de alguna manera su historia guarda una cierta predisposición hacia esto que aparece, hacia esto que vos le ofrecés, y el tipo desde esa predisposición contesta, conversa, y a veces esa predisposición que el tipo trae tiene poco que ver con el contenido de tu oferta, pero los seres humanos escuchamos desde nuestra historia, ¿no? Desde un lugar objetivo, con lo cual yo creo que en parte lo que puede dificultar la tarea tanto de los diseñadores como de los clientes de los diseñadores es pensar en términos de ideas en lugar de pensar en términos de ofertas. Pues la idea suele ser un fenómeno que es la creación de algo o el esbozo de algo que se puede crear después, pero generalmente es generado por la persona en función de cuestiones que ni siquiera se sabe de dónde surgen, pueden surgir de cualquier lado. Y está bueno para mí hacer un desplazamiento de pensar en términos de ideas a pensar en términos de ofertas, por varias razones. Por un lado, la oferta primero me pone a mí como diseñador en segundo plano, cosa que ese gran desafío de los diseñadores, ¿no? De muchos diseñadores, obviamente. Y entendiendo diseñador como algo amplio que me abarcaría a mí también, como que en definitiva rediseñar una organización o rediseñar las posibilidades o codiseñar con otras posibilidades, pero digamos, poner en segundo plano al diseñador en el sentido de que
muchos diseñadores pueden tener el peligro de diseñar para sí mismos, ser ellos mismos sus propios clientes. Y es interesante empezar a darnos cuenta de que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para crearle valor a otro, y que el punto de partida debería ser, o debería estar mucho más fuertemente que en mis ideas en abstracto o en general, en relación con las inquietudes que tienen los clientes, entendiendo esto como el futuro al que van los clientes, ni siquiera lo que dicen que necesitan, sino el futuro al que van los clientes. Y si esa sintonía no está, la idea suele ser un ejercicio muy interesante, pero es un ejercicio mucho más ligado al placer que encuentra el diseñador en tener ideas y eventualmente ejecutarlas, que en el valor que está agregando. Entonces, empezar a pensar en términos de oferta en vez de idea tiene por un lado esta cuestión, que queda mucho más claro cómo es el proceso en el que se crea valor con el trabajo, ¿no? Y en segundo término, pensar en términos de oferta nos conecta con otra sensibilidad. Aparece el otro, y ¿sabes qué? Muy importante, aparece el otro que te puede decir que no. Entonces aparece la necesidad de fortaleza emocional. Es mucho más desafiante hacer ofertas que tener ideas. Entonces, cuando tengo ideas, me valido a mí mismo y me regodeo en mi propia genialidad, pero eventualmente al cliente le importa un huevo, digamos lo que yo estoy. En cambio, cuando hago ofertas, el otro me valida en función de sus inquietudes y en función de cuán seductora es mi propuesta, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo nivel. Y un tercer nivel muy importante es que yo estoy siendo una oferta y eso es una identidad. En cambio, tener ideas no es una identidad. Ser una oferta es una identidad. Entonces, aunque haga una oferta y la rechacen, la oferta está conmigo. La oferta es envolvente. La oferta es la posibilidad que yo puedo ser para otros. Entonces, es súper importante la diferencia entre idea y oferta. No sé si vos te diste cuenta que hay una tendencia muy fuerte, a mí me resulta muy curioso, una tendencia muy fuerte a que innovación y creatividad es lo mismo. Innovación y creatividad tiene mucho que ver con esto de oferta e idea. ¿Por qué? Porque la innovación, fíjate que la innovación tiene que ver con... No tiene que ver ni con tener ideas, ni con ser creativo, ni siquiera tiene que ver con tecnología, ni tiene que ver tampoco con invención. O sea, tiene que ver, sí, pero no es lo mismo. Entonces, yo puedo tener todo lo anterior, puedo tener creatividad, tecnología, inventos, ideas y qué sé yo, y no tener una oferta. O tener la oferta y que nadie me dé pelota. Entonces, para que haya una innovación, tiene primero que haber una oferta formulada a los clientes y que los clientes adopten esa oferta, compren y adopten esa práctica. Y entonces ahí puedo hablar de innovación. O sea, la innovación presupone una comunidad de personas adoptando la propuesta que vos hacés de una práctica, de un producto que, digamos, tiene sentido en un espacio de prácticas, etcétera, pero tiene que haber adopción. La palabra clave es adopción. Y para que haya adopción, primero tiene que haber habido una oferta. Entonces, poner en un pie de igualdad como que son lo mismo, innovación y creatividad, es una trampa, porque mucha gente puede pensar que si es muy creativa, y es un peligro para un diseñador, como es muy creativo, el tipo es innovador, o el tipo va a ser muy valorado por los clientes. Y hay algo que para mí es mucho más importante que la creatividad a la hora de innovar y a la hora de ser oferta, que es mi capacidad de sintonizar con el futuro del cliente, mi capacidad de ser empático. La empatía es mucho más importante que la creatividad, entonces los cursos deberían, en todo caso, sería mucho más útil que se llamen innovación y empatía que innovación y creatividad, porque si yo no logro sintonizar con los clientes, no va a haber jamás innovación, por más que sea Picasso. Por un lado, el diseñador puede querer ofrecerle algo innovador a su cliente, pero muchas veces esa oferta entraña, además, que el cliente sea innovador con sus clientes. Ayudarlo al cliente a innovar, a su vez, ¿no? O sea, como una segunda rueda o vuelta de la innovación, que es, yo quiero cuidar a mi cliente, pero cuidar a mi cliente es ayudarlo a cuidar a sus clientes. Y ahí es muy importante
escuchar. Es fundamental, ¿no? Y yo te quería proponer pensar en distintas formas de escuchar. Hay una forma de escuchar que es la más pobre de todas, que a veces ni siquiera la incluyo en la lista, pero que es importante como punto de partida, que es: yo escucho necesidades estandarizadas y proveo productos o servicios estandarizados para satisfacer esa necesidad. Entonces, yo soy diseñador gráfico, mi cliente quiere comunicar una oferta, yo armo una plantilla que tengo de diseño que la hago siempre la misma, le cambio los colores, hago lo que sé yo y le ofrezco eso y eso. Pedido de comunicación de una oferta, plantilla de diseño estandarizada, o sea, el mundo de lo estandarizado, ¿no? Que es muy pobre, digamos, y más hoy en día donde el mundo se mueve y cambia tan rápido que lo estandarizado tiene poco, digamos, poca vida y poco valor, ¿no? Pero después hay 3 formas genuinas de escucha que son fundamentales y que responden a situaciones distintas. Una primera es que el diseñador, como proveedor, digo, ¿no?, de un cliente, aprenda a escuchar el presente del cliente entendido como una serie de cosas que le pasan al cliente, ¿no? El cliente tiene compromisos, tiene quiebres, o sea, situaciones que le cuesta manejar, y tiene también inquietudes por el futuro. Entonces, si vos estás ahí conversando con el cliente es porque el cliente opina que para cuidar esas inquietudes vos podés llegar a tener algún rol, ¿no? Entonces es un desafío para vos como proveedor escuchar esas inquietudes y tratar de colaborar con el cliente en esas inquietudes. Además, si es un cliente nuevo, el tipo no te tiene confianza, no te conoce. Entonces, la posibilidad que tenés de seducirlo es ofreciendo algo que le haga sentido a él en el cuidado de lo que le importa cuidar. Ese es un primer nivel, ¿no? Como escuchar el presente. Ahora, hay un nivel más profundo y que yo creo que en el caso del diseñador es sin llegar a la innovación todavía, ¿no? Pero que es más profundo y más desafiante y más relevante para los diseñadores, que es escuchar lo que está disponible, el futuro disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que vos como diseñador, por tu conocimiento, tu práctica, tu métier, tenés un horizonte de posibilidades a la mano, por prácticas que conocés, por cuestiones propias de la disciplina, que tu cliente no conoce. Entonces, tu cliente no tiene la más pálida idea de que hay un montón de cosas que están disponibles. Entonces, sucede que no tiene inquietudes vinculadas con esas cosas que no conoce. Entonces, hay un gran desafío ahí, que es poder articular tu mirada con la de él, mostrarle de alguna manera cosas que no ve. No, el modelo que hacen las agencias, Juan Carlos, es trabajar gratis para crear un demo, ¿no? Entonces al cliente le muestran y lo deslumbran con algo que después va a ser cualquier otra cosa, ¿sí? Y también le hacen una muestra del futuro al que el cliente le gustaría ir, o le gustaría que su vanidad se proyecte de esa manera, que es otra forma. Lo que sucede en nuestra disciplina en particular, yo veo que todos los demos, ¿sí?, tienen que ver con, muchas veces, casi siempre, la proyección de estas cosas ya conocidas para satisfacer la vanidad, digamos, del cliente, su idea de, mirá cómo te van a ver, ¿sí? Y es muy difícil llegar a esa instancia si vos no tuviste una etapa de diagnóstico previa. O sea, ¿cómo puedes ofrecer una buena solución de un problema que todavía no estás conociendo? En lo que yo te comentaba, presuponemos que yo estoy escuchando, ¿no? Y al escuchar, veo que hay una alternativa más poderosa para el cliente, pero que el cliente jamás la va a pedir porque no la conoce. Ahora, es interesante lo que vos decís, porque a veces puede pasar que el demo busque un efecto como de espectacularidad, pero que en el fondo no se hace cargo de las inquietudes del cliente. O sea, no le va a ayudar en su futuro, pero lo impacta porque lo seduce hasta estéticamente o qué sé yo, imaginativamente, pero en el fondo no se está haciendo cargo de sus inquietudes. Entonces el cliente se puede entusiasmar al principio, pero después dice, ¿y los resultados dónde están, no?
Está muy bien, porque además cuando el tipo pide lo que conoce, por más que no sea lo que entre comillas necesita, no deja de atender a una necesidad que es estar tranquilo con lo que pide y no arriesgarse a algo que no sabe qué va a terminar siendo. Hay un tema ahí muy interesante y es una fuerza inercial tremenda, que es no cambiar la oferta. La empresa no quiere cambiar la oferta. Cambiar la oferta es enfrentar una incertidumbre tremenda, porque cambiar la oferta es un gran riesgo, ¿no? Realmente salir a ofrecer algo nuevo es un gran riesgo. Entonces, emocional te estoy hablando, ¿no? Hay una cuestión emocional que me limita a ofrecer lo nuevo, ¿no? O sea, entonces termino maquillando lo viejo y no cambié nada, pero me creo que estoy innovando, ¿no? Pero me quedo tranquilo de que, bueno, la propuesta de valor que en algún momento creé, la sigo manteniendo. Y solo estoy dispuesto a innovar, o sea, muchas veces pasa esto, solo estoy dispuesto a innovar cuando tengo el agua al cuello, ¿no? Entonces lo hemos visto ahora como la innovación de corto plazo, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia. O sea, me quedé sin negocio, si no innovo estoy muerto. Entonces ahí invento cosas porque me quedo sin plan B. Pero mientras tengo un plan B, el plan B es como enemigo de la innovación, porque estoy pensando, bueno, en definitiva yo sigo vendiendo lo mismo, siento que me estoy inmolando si innovo en algún punto, ¿no? Vos pensás, sobre todo cuando hay innovación disruptiva, la gente tiende a resistirse fuertemente a innovar. Y ahí que tenés como cosa interesante, Juan Carlos, que creo que tienen que ver, hay una cuestión recursiva entre la falta de recursos y la falta de planificación, ¿sí? Donde en la cultura económica, digamos, latinoamericana, particularmente en Argentina, que es la que mejor conocemos, se da esta cuestión de pensar que la innovación es algo que se compra con blister. Innovan de afuera, corren el riesgo y yo lo compro, ¿sí? Pero es una innovación que tiene un peligro particular. Yo, si traigo lo que hizo otro, bueno, está bien, es una forma de innovar de mentirita, digamos, sin correr el riesgo de crear algo nuevo. Entonces, lo que hago es adaptar algo que ya se hizo en otro lado. Ahora, en esa adaptación tengo que tener en cuenta que mis clientes no tienen por qué tener las mismas inquietudes que los que tienen, que los de Wisconsin, ¿viste? Donde se produjo esa innovación. Entonces, ahí hay una cosa que muchas veces no ocurre, ¿no? Yo traigo acríticamente una oferta para otro tipo de clientes y la meto acá y digo, no, esto funcionó en Wisconsin, es la mejor del mundo, Wisconsin, imagínate, acá tiene que funcionar. Y quizás las inquietudes de los clientes de Bursaco no son como las de Wisconsin. Entonces después descubro que eso que funcionaba también en Wisconsin no funciona en Bursaco. Pero no me ocupé de escuchar a los clientes de Bursaco, porque a lo mejor algunas cosas de Wisconsin servían y otras las tenía que modificar, ¿no? Por la situación de mis verdaderos clientes para la oferta, ¿no? Me contabas entonces los tipos de oferta. Teníamos el nivel 0, el nivel 1, que es donde... Claro, niveles de escucha. Niveles de escucha. La escucha estandarizada, por así decirlo. Después escuchar el presente del cliente, sus inquietudes actuales, sus quiebres, sus compromisos. Después hablábamos de escuchar el futuro disponible, que eso es, yo como proveedor, yo por ejemplo como diseñador, conozco alternativas que el tipo no conoce, entonces jamás las va a pedir, jamás no puede tenerlas presentes. Entonces ahí hay un proceso más de seducción, ¿no? De lograr articular mi mirada con la de él. Y nos falta el último, que es escuchar la historia o escuchar un futuro posible. El futuro posible, y acá hay una serie de conceptos muy potentes, ¿no? El futuro posible, en rigor, viene del pasado, porque viene de la tradición en la que estamos, ¿no? Entonces, no hay otro lugar desde el cual producir algo nuevo que no sea desde la tradición actual, ¿no? Si yo quiero producir una innovación, qué sé yo, en el mundo del deporte en Estados Unidos, bueno, esa innovación va a surgir de cómo son las prácticas de deporte en Estados Unidos hoy. Y eso viene de la historia, hay un devenir histórico, ¿no? Ahora, en ese devenir histórico hay prácticas que tenemos, maneras de hacer las cosas, maneras de lidiar con la vida, con los demás,
que ya están establecidas, ¿no? Entonces ahí el gran desafío, y ahí es donde para mí es el meollo de la innovación, es poder observar cómo son esas prácticas, cuál es el estilo dominante en esas prácticas, cómo se desenvuelven y sobre todo lo que nosotros llamamos anomalías o lo anómalo en las prácticas, que es los límites. Entonces yo a veces doy el ejemplo del cajero automático en los bancos, ¿no? Lo anómalo no se ve en el presente como anómalo, se ve como es lo que es. Estamos resignados, entonces sacar plata del cajero un domingo no se puede, tenés que esperar al lunes, que abra el banco. Claro, obvio. Hasta que alguien inventa, no, pará, ¿por qué ese límite? ¿Por qué si te quedaste sin plata el viernes, te jodés hasta el lunes? Por ahí podemos inventar algo mejor. Entonces la innovación siempre es mejorar una práctica social superando un aspecto anómalo. Entonces, eso no lo puedo hacer por ser creativo o por saber mucho de diseño. Lo puedo hacer por sumergirme en el mundo de mis clientes, observar lo que está pasando, etcétera, etcétera, y decir, bueno, este límite yo me comprometo a superarlo. Por eso a veces se dice que innovar es transformar una imposibilidad o una insatisfacción en una necesidad. Incluso podrías decir, transformar una resignación en una necesidad. Es decir, bueno, acá estoy resignado, no puedo sacar plata el fin de semana. Y eso se transforma en una necesidad, la necesidad que pongan cajero. En una época, la gente se quejaba porque en la sucursal que estaba cerca de la casa no tenía cajero automático, ¿no? Entonces me tengo que ir 20 cuadras, ¿no? Ahora, ¿por qué el cajero automático funciona? Funciona porque más allá de lo que el cliente diga, de hecho, es muy común que cuando vos le contás la innovación al cliente, el cliente la rechaza, porque lo que quiere es lo que conoce. Entonces, pero más allá de lo que el tipo diga al principio, efectivamente esa novedad se está haciendo cargo de sus inquietudes mejor que lo que tiene hoy. Entonces el cliente por ahí te pide que la sucursal esté abierta más horas o que haya más cajeros atendiendo al público porque es lo que conoce. Y si decís, che, y si tuvieras una máquina automática, no, más cajeros, más horarios, porque no lo conoce, después lo prueba y finalmente, una vez que se apropió de la práctica, te reclama que en la sucursal que está cerca de la casa no hay cajero automático. Ya se estableció una necesidad nueva porque hubo adopción de esa nueva práctica, digamos. Hay un personaje típico que es el inventor, ¿no? El tipo inventa, patenta, pero le falta el compromiso con una comunidad humana a la cual le mejore la vida. Entonces, a veces incluso aparece después el emprendedor innovador, el tipo que vincula esa invención con una oferta en el mercado. O sea, entender que idea, invención, producto, servicio en abstracto no son ofertas. Yo puedo inventar infinitas cosas, pero para que sean ofertas y que esas ofertas de alguna manera prosperen, se tienen que hacer cargo de inquietudes que los clientes tienen de mejor manera. Si es una innovación, tienen que hacerse cargo de mejor manera que todas las demás que existen. Entonces, el cajero se hace cargo de mejor manera, el cajero automático de los bancos, se hace cargo de mejor manera de las inquietudes que tienen los clientes por la flexibilidad en el manejo del dinero, el ahorro de tiempo. Por eso impacta, no porque es una idea genial. Impacta porque se hace cargo de cosas que le importan a los clientes. Hay una cuestión, una función en diseño que es un diseño empático, de hecho se llama, o era el nombre que le habían puesto, que es para situaciones de accesibilidad, imponerse situaciones que te hacen no necesariamente vivas lo mismo, pero sí vivís la misma frustración, por ejemplo, o la misma incomodidad. Por ejemplo, para tener empatía con gente que tiene artritis, o temblores en la mano, o problemas de motricidad fina, lo que te proponen es usar el mouse empujando con el puño. No lo puedes agarrar y no sé si hacerle clic con el puño también. A mí me parece que con 5 minutos de eso uno termina entendiendo lo difícil que es operar un sistema donde uno ya tiene la motricidad de hacerle clic a algo muy, muy preciso. Un comentario.
A mí me gustaría que se llegue a una cierta conciencia de la tarea del diseño, en la cual diseño empático sea una redundancia. El diseño como tal, como yo lo entiendo, no soy experto en el diseño en general, pero yo lo entiendo como una disciplina en la cual se crea algo que tiene la funcionalidad como algo esencial, ¿no? Lo diseñás para algo, para su uso. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo diseñás para una funcionalidad si no conoces a las personas que lo van a usar y qué quieren lograr usándolo? El software lo producen, lo construyen finalmente, el software, o sea, escribir código, escribir software. La gente que está tanto a nivel de posición emocional, digamos, o incluso física, más alejado del cliente. Porque yo no tengo un momento más antisocial en mi vida que cuando escribo software. O sea, escribir código es una función completamente antiempática. Es cuando vos estás escribiendo software, no importa cuánto de usabilidad y accesibilidad sepas, o hayas diseñado, o hayas hecho, no importa. En el momento No. donde te plantean un caso de uso que vos no pensaste, decís, bueno, que se jorobe. Porque el esfuerzo que tenés mental de construir toda esa red de condiciones, de instrucciones, y de pronto el otro, ¿y por qué apretaste ese botón? No lo apretes más, ya está. Se soluciona el problema, no apretes más ese botón. Entonces, yo lo observo mucho porque el programador tiene una expresión de control. Vos programando, le decís a la máquina una serie de cosas, la máquina te cree. Entonces después cuando trasladás esa función a la persona, le pones a la gente instrucciones en la pantalla. Ingrese el DNI o el quit. El gran peligro para mí es verte como programador de software en lugar de verte como generador de juicio de satisfacción de tus clientes. Porque si tu cliente está insatisfecho, por más que vos digas que sos el genio máximo del software, hay algo que no estás viendo y que está en juego tu pellejo en eso que no estás viendo, como empresa, ¿no? Como emprendedor, como empresario. Bueno, amigo, podríamos decir que el tema de la conversación de hoy fue cómo recuperar en nuestra labor cotidiana la conciencia de que su sentido es cuidar a otros seres humanos que llamamos clientes, que existen y esperan cosas de nosotros específicas. Mil gracias, Juan Carlos. Le agradecemos a Juan Carlos Lucas por su tiempo y su interés en participar. Los esperamos a todos en el próximo episodio de UX Minds y recordá que podés volver a escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o también verlo desde nuestro canal de YouTube como UX Minds.